Somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene. Somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Nada nos detiene en tu amor. Nada nos detiene. Nada nos detiene en tu honor. Somos familia con origen en tu luz. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, paz y bien. Mi nombre es Alicia Mata María Carlo. y estamos felices de estar reunidos un viernes más para compartir con ustedes el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Ay, creo que no estamos saliendo en vivo. Alguien que me diga si estamos en vivo o no. Creo que se cortó. Déjenme ver por aquí. Creo que no. Me mandaba un anuncio que se había cortado. Por favor, alguien, repórtese. Envíenos señales. Sí. A ver, Alguien que esté por ahí. no, sí se cortó. Se cortó. Okay. No, no se cortó. Creo que sí estamos. No sé, Muy el bien. teléfono se detuvo, ¿es donde lo sigo? No, no se cortó, ya estoy viendo. Perdón, perdón. Bueno, pues vamos a continuar. Es que en mi teléfono decía que se había cortado y es donde veo si estamos o no, pero ya vi aquí en la computadora que sí estamos. Bueno, está como pausado, no entiendo. No entiendo realmente si estamos o no. Bueno, que el Señor se encargue, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Parece que la laptop también se detuvo. No sé si sea problema con la señal de internet o qué. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice nuestra catequesis de hoy, el Señor vendrá. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos. Ay, me pasé, perdón. La invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Jaculatorias, Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos reflexionando el segundo domingo del tiempo de Adviento, Y la tentaciones, palabra, y llena con tu presencia reflexionando el segundo domingo del tiempo de Adviento, y la palabra. tentaciones, y llena. Estamos bien, Alice, me escucho con eco de regreso. Bueno, yo continúo. De pronto me escuché nuevamente. Bueno, la palabra de Dios en la primera lectura nos dice paz en la justicia y gloria en la piedad. El Salmo 125, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. La segunda lectura está tomada de Filipenses 1, 4 al 6 y 8 al 11. Manteneos limpios e irreprochables para el día de Cristo. Eh, y el Evangelio está tomado del Evangelio de San Lucas 3, 1 al 6. Que su amor siga creciendo más y más. Y nuestra munición dice así, el profeta Baruch en la primera lectura anuncia que el Señor trazará el camino de su pueblo, allanándolo. La precisión histórica y geográfica convierten la llegada de Jesús en una opción tangible para la humanidad. Después de casi 5 siglos sin profetas, surge para Israel la figura de San Juan Bautista, el precursor de Jesús, que va cobrando relevancia para nosotros en este Adviento. La Iglesia comparte con Juan la misión de preparar el camino para la venida de nuestro Señor, para la edificación definitiva de su reino. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconítide y Lisanias. En Abilén, Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y los cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento y vamos a pasar a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio de esta semana comienza dándonos referencias históricas y geográficas muy precisas. Nos dice puntualmente el año y nos explica, con nombres y apellidos, diríamos hoy, cómo estaban constituidas las más altas esferas del poder en la región.
Y en el momento en que Juan el Bautista recibe el mandato de Dios de comenzar a preparar al pueblo para la aparición pública del Mesías, para el instante exacto y glorioso de la salvación del mundo. San Lucas es fiel a su propósito inicial. Algunas personas se han empeñado por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Presentadas así las cosas, perfecta y verazmente insertados en la historia de los hombres, los relatos de su evangelio no son un vago recuerdo, empañado por la aureola de la fe, sino que se fortalecen en la verdad del tiempo y el espacio. El emperador romano Tiberio estaba en el 15º año de su reinado. Nos comenta Lucas. La historia, por su parte, nos dice de él que su nombre completo era Tiberio Julio César Augusto, nacido el 16 de noviembre del año 42 antes de Cristo, y que gobernó con mano dura sobre el inmenso territorio del Imperio Romano, que él mismo ayudó a ampliar fabulosamente, con sus extraordinarias conquistas militares como general en las fronteras norte y oeste del imperio. Su reinado empezó el 18 de septiembre del año 14 de nuestra era y duró hasta su muerte, acaecida el 16 de marzo del año 37. Los datos históricos no son para llenar el espacio, nos ayudan a ver, en primer lugar, que Jesús tendría unos 29 años de edad, los mismos que resultan de sumar el año 14 del inicio del reinado de Tiberio con los 15 años que ya llevaba en el poder. Fue entonces cuando Dios le pidió a Juan que preparara a los judíos para la aparición pública de para la aparición pública de nuestro Redentor. Nosotros conocíamos ese dato por la tradición que nos dice que Jesús vivió hasta los 33 años y que comenzó su vida pública unos 3 años antes. Pero nos parece muy interesante resaltar esa coincidencia entre la historia no religiosa, la historia universal y la que nosotros ya sabíamos por nuestra formación catequética. Con una visión analítica e investigando un poco más a fondo las precisiones de Lucas, nos ayudan a comprender hasta qué punto el pueblo elegido necesitaba en ese momento la venida de su Salvador. La Palestina está bajo el total dominio extranjero. El soberano del país era el emperador Tiberio, a quien, como mencionábamos antes, los historiadores retratan como un rey desconfiado, cruel y amigo en exceso de los placeres. De hecho, en el año 37 fue sucedido en el trono por su nieto Calígula, a quien la historiografía presenta como el más corrompido y depravado de todos los césares, emperadores. A la región sureña del país, los pueblos de Judea y Samaria eran desde el año sexto antes de Cristo una provincia romana. El gobierno de Poncio Pilato, quinto procurador de Judea, era, según el parecer de los judíos, inflexible y sin consideraciones. Se le achacaba corrupción, violencia, ratería, malos tratos, vejaciones, continuadas ejecuciones sin sentencia judicial y una crueldad sin límites. Las palabras son extraídas literalmente de los textos del historiador Flavio Josefo en Bellum Judaicum II, página 169. En síntesis, el pueblo vivía francamente sojuzgado, pero el sojuzgamiento y la inconformidad de los judíos no se remitían solo a ese asunto de los romanos.
Los tres reyes de la casa de Herodes, tetrarcas de las regiones señaladas por San Lucas, no eran judíos de origen, sino judíos conversos, descendientes de los idumeos, asentados en Galilea, provenientes de las tierras de Edom en tiempos de los macabeos, y gobernaban, por la gracia de Roma, que de no contar con su apoyo, seguramente habrían tenido más de un levantamiento fatal para sus reinados. Para colmo, los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, se habían dado maña para conservar su posición en el templo por muchísimos años, mediante ardides diplomáticos y tráfico de influencias. De hecho, uno era yerno del otro, así que allí también había nepotismo y corrupción. Frente a todo ese desastre aparece San Juan como la voz que clama en el desierto, apurando a todo el mundo a una profunda conversión. Juan es un hombre austero y sencillo, a quien Dios ha llamado a predicar el arrepentimiento. La lógica nos llevaría a preguntarnos, ¿por qué Dios no encargó esa pesada tarea a alguno de los personajes importantes de la época, como al gran general Tiberio Julio César Augusto, emperador de Roma, o a Poncio Pilato, quinto prefecto de la provincia romana de Judea? Al final de cuentas, ellos tenían todo el poder terreno como para hacer que la preparación para la llegada del cristianismo se hubiese extendido por todo el mundo en poquísimo tiempo, casi que en cuestión de meses, y por decreto. ¿Por qué no le encomendó esa misión a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, o a su hermano Filipo, tetrarca de la región de Iturea y Traconides, o bien a Licinias, tetrarca de Abilín? Al final de cuentas, Jesús transitaría luego predicando y sanando por el territorio de las tres tetrarquías. Todo habría sido mucho más fácil si contaba con el apoyo franco de alguno de estos reyes, y mucho más si Dios constituía en profeta a alguno de ellos. ¿Por qué no llamar al ex sumo sacerdote Anás o a su yerno, el sumo sacerdote en ejercicio Caifás, a que prediquen con todo el poder formal que tenían desde el manejo del templo en Jerusalén? Al cabo que ellos eran los encargados de dirigir espiritualmente al pueblo judío. Si ellos preparaban el camino para la llegada de Jesús, la nación íntegra le habría reconocido y seguido apenas fuese el bautizado por alguno de los sumos sacerdotes en el gran templo. En vez de cualquiera de ellos, Dios elige a Juan, un hombre nada glamoroso que pasaba de sencillo a tosco, pero lleno del Espíritu desde el seno materno y cautivado en la oración, el ayuno y la penitencia. En él se cumplen las profecías hechas por Isaías y por Malaquías, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Isaías 3, 1 al 4. Y he aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Estas profecías eran desde el principio una clara invitación dirigida a los judíos para que revisaran su actuación y girasen en una nueva dirección, para que cambiasen su modo de pensar, para que se abrieran a la misericordia y al perdón del Dios que viene a su encuentro. En la primera lectura dominical leíamos en el libro del profeta Baruch lo siguiente. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Baruch 5:7. La predicación de Juan es una exhortación a estar listos y preparados para la venida del Señor, quien no solo cumplirá las profecías acerca de la salvación del pueblo de Israel, sino que incluso la superará al incluir a todo el género humano en esa promesa
y al revelar que lo más importante para Dios es el perdón, el amor y la salvación, y no el juicio, la condenación y el castigo, como escribe Fray Leo Almazán en la Orden de Predicadores de Santo Domingo en una homilía sobre esta lectura. Una de las aspiraciones más grandes de las mayorías de las personas es la de ser grande, la de ser el primero, la de ser el que recibe la gloria, la alabanza, el reconocimiento, el poder, la fama, la fortuna, etcétera. Aquellos que obtienen el segundo lugar o el tercero son también reconocidos, pero la reacción no es la misma. Ellos y los de alguna que no funcionó como debía, algo que falló. El Evangelio de hoy nos presenta la figura de alguien que no solo no tuvo problemas con ser siempre el segundo, sino que en la humilde aceptación de su llamado, de sus dones, o como diríamos hoy en día, de su vocación, fue capaz no solo de servir a Dios, sino de ayudar a otros a cambiar y a prepararse para recibir el único que es y debe de ser el número uno para todos nosotros, Jesucristo. Si retomamos la pregunta formulada hace un momento de por qué Dios no eligió a alguno de los 7 poderosos personajes citados por San Lucas al inicio de este pasaje del Evangelio para ser el precursor de Jesucristo, veremos que la respuesta es en verdad simple y también nos la enfatiza de algún modo este fraile dominico. Dios hace grandes maravillas por medio de la gente humilde y sencilla. Juan fue elegido para anunciar la venida del Mesías y para invitar a preparar el camino del Señor, porque estaba abierto a escuchar y dispuesto a obedecer, porque no estaba distraído tratando de ser el primero y porque su humildad no le impedía ser feliz siendo el segundo. Pidámosle de todo corazón al Señor que en este año litúrgico que se inicia, el Espíritu Santo nos otorgue a todos, como le dio a San Juan el Bautista, la humildad necesaria para disminuir a fin de que Cristo crezca. Juan 3:30. El ansia de desaparecer a fin de que sea Cristo quien aparezca. El verdadero deseo de hacer solo la divina voluntad, solo para darle gloria a Dios, sin esperar rédito o compensación personal alguna. La gracia de purificar cada una de nuestras intenciones, de tal manera que nuestra vida de apostolado sea un hermoso cántico de alabanza a Dios, Creador, Redentor y Santificador nuestro. Vayamos preparando a nuestras familias y a nuestras comunidades para vivir en ese espíritu de humildad, obediencia, amor y comunión, la Navidad que ya se avecina. Tengamos un fructífero tiempo de Adviento. Pues bueno, ahí concluye nuestra catequesis y bueno, ahora viene una de las partes muy importantes, que es las preguntas para reflexionar mejor y bueno, encontrar que el Señor nos está invitando a través de esta catequesis. Así El es. Nos inciso, el invita a inciso, trabajar. Adelante. sí, perdón. El inciso A nos dice, ¿cuáles son los montes que debo allanar? Los motivos de orgullo y gloria personal que necesito combatir y los valles que debo elevar, entre paréntesis, inseguridades y miedos que requiero superar en mi vida para preparar la llegada de Jesús. Inciso B. Hago la práctica de pensar en cómo me encontraría Jesús si viniera sorpresivamente en este momento. Inciso C. El Adviento es un tiempo de espera, de preparación y arrepentimiento. ¿Qué debo hacer para estar mejor preparada para el nacimiento del Señor? ¿Cómo puedo ayudar a que toda mi familia y mi comunidad se preparen mejor también? Bueno, pues estas son nuestras preguntas que nos ayudan grandemente a
a ir desmenuzando y a ir interiorizando también la palabra del Señor en nuestro corazón y pues bueno, ir viendo qué el Señor nos invita a hacer. ¿Quieres comenzar, Alice, o quieres que yo comience? En el inciso C, donde dice que el Adviento es un tiempo de espera, de preparación y arrepentimiento, ¿y qué debo hacer para estar mejor preparado? Y pues precisamente, ¿verdad? Como es un tiempo de espera, de preparación, dice preparación, o sea, tenemos que prepararnos y arrepentimiento. Entonces, pues acerquémonos, hermanos, al sacramento de la confesión. Ahora sí que vayamos a confesarnos, hagamos ese examen de conciencia, hagamos nuestra lista a la iglesia donde yo asisto. Me gusta mucho tomar, siempre que voy a confesarme, aunque también aquí en el apostolado tenemos un documento que es de penitencia y reconciliación. Esta hojita está como muy concreta y muy clara y dice que siempre nos dice, ¿no? Uno por uno desglosado los pecados que podemos tener. Entonces, nos recomienda ahí que hagamos incluso una lista y que vayamos al confesionario con esa lista. Entonces, pues qué hermoso, ¿no? Realmente estamos en la espera de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de su llegada. Entonces, qué mejor que estar preparados para llenarnos, como dice por ahí María, lo último leía, ¿verdad? Que cómo podemos, dice, en ese espíritu de humildad, de obediencia, de amor y comunión, dice. Entonces, pues definitivamente es eso, es estar siempre, obviamente siempre, porque no sabemos cuándo va a ser el último día, como dice aquí en el inciso B, dice, hago la práctica de pensar en cómo me encontraría Jesús si viniera sorpresivamente en este momento. Y pues sí, o sea, realmente decimos, bueno, voy mañana, no pasado, no, quizás les digo después, no. Entonces, no, hermanos, es hoy, el día es hoy. Entonces, corramos. En este tiempo, las iglesias también se preparan y nos invitan a quizá más días, abren los confesionarios, más horas. Entonces, pues no dejemos pasar esta gran oportunidad para recibir a nuestro Salvador con un espíritu alegre, tranquilo, sereno, porque lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, ¿no? Los pecados son cadenas que nos detienen, que nos mantienen aferrados a un solo lugar, pesados, que no puede caminar uno libremente, ligero. Entonces, pues esa es la invitación que obviamente yo podría hacerle a mi familia, a mi comunidad y también, ¿no? Tomarlo de una manera más seria. Y pues le estaba sacando la vuelta al inciso A porque porque ya hasta pena me da, pero, pero bueno, en el inciso A donde dice cuáles son los montes que debo allanar, los motivos de orgullo y gloria personal que necesito combatir. Y digo que hasta vergüenza me da porque pues de pronto digo, wow, voy muy bien esta semana, qué bueno. Y luego, ¿qué creen? Descubro que tengo otra cosa que mejorar, otra cosa que cambiar, que no solamente era eso con lo que yo tanto me estaba esmerando. Y bueno, pues el Señor es tan maravilloso, ¿verdad? Que igual no nos descubre todos, o al menos a mí, no me descubre todas mis faltas al mismo tiempo, sino que me da la oportunidad de ir pues desvelando cada uno de ellas y trabajar en ello. Entonces, obviamente son muchas las faltas, yo no puedo decir que ya estoy libre, que ya, híjole, me encantaría, ¿verdad? Y yo no sé cuándo será ese día, espero que cuando el Señor venga, diga, ahora sí, Señor, ya nada, nada me detiene y no hay, dime qué, a ver, dime, califícame. Ya estoy lista para el examen final. Pero pues bueno, que sea realmente el Señor que habita en mí, que está tan esperada. Y ayer también en la homilía de la misa, un diácono dio la homilía y me encantó porque decía eso, ¿no? Estamos en la espera. Entonces dice, tenemos que trabajar mucho en esa espera
porque muchas veces somos muy desesperados, somos muy impacientes, y dice, y en nosotros mismos, también en nosotros mismos tenemos que trabajar, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes con el trato, no solamente con los demás, sino conmigo misma. Entonces, pues me gustó mucho lo que él compartía, me gustó la manera en que lo presentó. Y definitivamente es eso, y pues sí, acercarnos, ¿verdad? Cuando estamos más leyendo la palabra del Señor, Él nos habla cada día, Él nos dice, Él nos marca el camino. Yo muchas veces lo comenté y muchas veces escuché a muchas de mis amigas decir, si tuviera un librito para no equivocarme, y lo tenemos, son las Sagradas Escrituras, hermanos. Entonces, pues acerquémonos a conocerlas mejor y ahí nos va a ir marcando el Señor la pauta, qué está bien, qué es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer. Y busquen también en sus parroquias, en la iglesia, donde ustedes asisten, en sus comunidades. Debe haber algún documento sobre la penitencia y la reconciliación. Y de verdad, esto nos da mucha luz porque si nos vamos directamente y literalmente a los 10 mandamientos, pues decimos, no, pues yo no mato, no, yo no robo, no, yo no, yo no, yo no, yo no, ¿verdad? Entonces, wow, o sea, soy, qué bárbaro, no tengo ni un pecado. Pero si empezamos a escudriñar y empezamos a ver que matar no solamente es de manera literal agarrar un arma y quitarle la vida a alguien, sino con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra manera de, incluso con una mirada, podemos yo veo, ¿no? Y veo ahora, y les he compartido que cuando uno es mamá, pues cuántos errores. Yo como mamá cometí muchos errores con mis niños cuando estaban pequeños, en la manera en que uno pues busca que no se equivoquen, que no sufran más bien, ¿verdad? Entonces trata uno de irles corrigiendo el camino y esto y el otro. Pero pues muchas veces en ese querer hacerles bien, pues les creamos inseguridades. Entonces, eh, por ejemplo, el más grande, el mío, hablaba y hablaba y hablaba. Y sí, siempre traté de que leyera más, de que esto era maestro de ceremonia aquí y allá. Pero muchas veces yo en mi desesperación o en mis ocupaciones le decía, ay, ya, por favor, cállate. O sea, ya cállate, te pago. Vamos a jugar. ¿Quién primero? Para el que dure más tiempo sin hablar. Entonces, pero como aquí a lo mejor yo le estaba matando, ¿verdad? Esa manera de él desarrollarse, de a lo mejor ser, no sé, un mejor expositor, un mejor. Entonces, es un ejemplo pequeño, pero así igual podemos matarle la ilusión a nuestros niños, a alguien más, la manera en que nos expresamos o que les decimos algún comentario que dice uno, es solamente un comentario, pero pues esos comentarios a veces están de más y matamos con nuestras palabras, hermanos. Entonces, sí, como les digo, hay que escudriñar un poquito más y ver cada una de nuestras acciones realmente si son de bendición para los que están a nuestro lado o si estamos dañándolos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser. Yo lo digo de manera personal. Obviamente, como les decía en la primera pregunta, ¿verdad? Me veo, digo, wow, ya estoy mejorando en esto y de pronto descubro otra cosa, que estoy fallando en eso y que tengo que trabajar más. Entonces, como decía aquí, no estamos para juzgar, no, el Señor no nos juzga, al contrario, Él nos quiere libres, por eso nos va mostrando una y otra vez en cuáles son esos montes, ¿verdad? Que debemos allanar y cuáles son esas valles que tenemos que elevar, todas nuestras inseguridades, miedo, todos esos miedos que el Señor nos dice en la Biblia una y otra vez, no temas, no temas, no tengas miedo, no temas. Entonces, pues definitivamente, seguir conociéndolo más, acercándonos más a Él y trabajando en nosotros mismos para poder ayudar
a nuestra familia y a nuestras comunidades. Gracias, Mari. Ahora sí me extendí, Gracias. como Lucy está, ya ni dijimos, Lucy tuvo un pequeño contratiempo. Esperemos que todo esté bien contigo, Lucy. Y no pudo estar con nosotras, como ya se pudieron ver dado cuenta, ¿verdad? Pero bueno, adelante, Mari. Gracias, Alice. Pues sí, nuestras oraciones para con Lucy. Bueno, pues también compartiendo un poquito en el inciso A, dice sí, cuáles son los montes, ¿verdad? Que debo allanar y los motivos de orgullo, gloria personal que necesito combatir. Pues ciertamente, como bien compartía Alice, entre más comienza uno a escudriñar su vida, su conciencia, sus acciones, sus intenciones, pues uno va descubriendo qué cosas hay que trabajar. Y ciertamente voy descubriendo que tengo que trabajar en tantas cosas. A veces de una manera, a veces, como dice Alice, ya trabajé y me esforcé en otra, pero luego me voy dando cuenta que resulta otra, que tengo que trabajar igual o más fuerte que la anterior. Pero esa es una gracia también que Dios nos regala. Yo escuchaba hace un poco, precisamente ahorita en el tiempo de Adviento, a alguien hacía esa reflexión y decía que el Señor es tan bueno que a veces uno se quiere justificar, es que tengo tantos defectos, ¿por cuál comenzar? Pero en realidad, si uno se toma un solo defecto y lo comienza uno a trabajar y a trabajar, el Señor le va dando a uno la gracia de que ya que estamos conscientes de ese y ya nos esforzamos y ya trabajamos con ese, ya es más fácil de no estar cayendo en esa falta, pero comienza a darnos la gracia de mirar el siguiente para seguir esforzándonos. Entonces, como que poco a poquito vamos destorciendo esa enredadera de cosas que tenemos, de pecados, de defectos, de lo que tengamos. Y yo así lo he ido descubriendo ciertamente, como el Señor igual me va dando esa gracia de ir viendo mis defectos, mis miserias, mis faltas, mis pecados, que a veces como que sea por la razón que sea, a veces queremos minimizar los pecados o como mirar los más pequeños. Ah, no es un pecado grave, o sea, es un pecado venial. No le damos como realmente una reflexión profunda de realmente revisar si es un pecado mortal o si un pecado... No, es que no suena muy grave, como bien comparte Alice, no maté a nadie, no miré sangre, no miré golpes, no miré... No, en realidad fue una cosa muy leve, pero ya reflexionándolo y profundizando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, porque yo en ese sentido, yo digo, a veces descubro que he sido muy ciega, en minimizar mis faltas, pero por la gracia de Dios, pues Él me las va haciendo ver poco a poco, de una manera o de otra. Y es ir trabajando poco a poquito con cada uno de esos defectos, con cada una de esas faltas y la misericordia y el amor de Dios tan grande que Él me mira como soy y, y me mira que vuelvo a caer y me vuelve a perdonar y me vuelve a sanar y me vuelve a liberar. Y poco a poquito el Señor va haciendo la obra en mí. Y digo poco a poquito porque no es porque Él trabaje despacio, sino porque yo soy muy lenta en ese sentido de reconocer y revisar mis faltas y entonces pues Él está esperando a que yo realmente le dé la oportunidad de trabajar como se debe de trabajar en mi corazón, pero soy muy lenta y le pido al Señor pues su gracia para que Él haga la obra en mí, que ya no sea, como dice su palabra, ¿verdad? Que no sea yo quien viva, decía San Pablo, sino sea Cristo quien viva en mí. Entonces, de esa manera el Señor va purificando mi pensar, mi actuar, mi, pues, mi manera de ser, pero Él la va transformando y eso es lo maravilloso del buen alfarero que es nuestro Señor. Y le pido pues eso, su gracia para trabajar mis inseguridades, mis miedos, mi orgullo, pereza, qué sé yo, tantas cosas que hay que trabajar, pero que el Señor
en su misericordia, como decía anteriormente, pues va haciendo la obra. En el inciso B dice, si hago la práctica de pensar en cómo me encontraría Jesús si viniera sorpresivamente en este momento. Y estos, pues estas 2, 3 semanitas pasadas, 2 semanas, en realidad, pues he despedido de 3 personas. Uno era mi tío, el otro un amigo del grupo de jóvenes aquí en San Agustín, en una de las parroquias cercas. Eh, Le dio Parkinson por hereditario y pues es más joven que yo, pues yo no soy tan joven, pero él era más, tenía menos edad que yo, y el Señor ya lo llamó. Eh, y era una persona muy juguetona, muy, bueno, él le encantaba, en mi familia pues casi todas tenemos el pelo rizado y siempre le gustaba decir, ay, qué bonito tu pelo, y ay, o sea, él era así de muy detallista, y todavía era, no sé, 6 meses quizás, que fue la última vez que fui a ver a su casa. eh, ya ni recuerdo cuánto hace, pero fui a verlo a su casa y él estaba impresionado y decía, ay, qué bonito tu pelo, ya casi no reconocía mucho, ya, pero él era así, desde joven siempre fue muy atento, muy cordial, muy... Y esa semana pues me tocó ir y verlo ya, pero ya en su féretro, ya seguramente ante la presencia del Señor, y fue para mí, si se puede decir así, una bendición porque me hizo reflexionar. Pues tuve la bendición de acompañarlos con el rosario y cada vez que decía, el Ave María, en la segunda parte, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, y volteaba y lo miraba en el féretro, eso me tocó grandemente mi corazón porque decía, muy bien, yo puedo estar ahorita guiando el Ave María, pero estoy pidiendo por ahorita que estoy aquí yo presente, pero estoy pidiendo también por ahorita que él ya murió. Entonces, esa Ave María, créanme que la reflexioné y la reflexioné y me sigue así tocando mi corazón. Sigo reflexionando cómo voy a estar yo cuando esté ahí en ese féretro. Y cada vez que estoy rezando el rosario, estoy pidiendo por ese momento cuando yo esté en el féretro. Yo admiro a su mamá que estuvo con, pues todo este tiempo cuidándolo, atendiéndolo con un amor, con una paciencia. Este, yo no sé cómo me vaya a tocar a mí, ¿verdad? Cuando el Señor me llame, pero también quiero estar preparada. Y en ese sentido yo decía, qué hermosa oración a nuestra Madre Santísima. Reconocemos las virtudes que Dios ha derramado en ella, sus gracias, y la segunda parte es pedirle por este momento que estoy viviendo y por el momento que esté ahí ante la presencia del Señor. Y por eso decía yo, qué importante es orar con ese amor, con esa devoción que me pide mi Madre Santísima, porque no sé cómo me va a tocar ese momento. Entonces, igual, falleció también unos días anterior, un día antes de Acción de Gracias, la mamá de una hermana de la casita de oración también. Y también me tocó acompañarlos, cuestión de 3, 4 días de diferencia uno del otro. Ahorita están sus novenarios y de verdad que fue un reflexionar y digo, el Señor me está hablando a través de estos acontecimientos. Ahorita son ellos, quizás mañana sea yo. Y comencé a darles encargos a mis hijos. Yo sé que tengo que hacerlo por escrito, ¿verdad? Quiero que me sepulten así, quiero que hagan esto, quiero que no vayan a hacer aquello. Dice, mami, pero le digo, es que yo no sé cuándo me va a llamar el Señor y yo quiero hacerles saber lo que quiero que hagan y lo que no quiero que hagan también. Entonces, de verdad que para mí ha sido un momento de preparación. Yo lo siento así. Y como decíamos la catequesis anterior, que estábamos celebrando nuestros 3 años, también me tocó compartir un poquito acerca de ello y yo digo,
es que ya llevo más de la mitad de vida vivida. O sea, ya llevo la mitad del siglo, entonces no tengo más de la mitad. Ya no sé, puedan ser días, puedan ser meses. El cuerpo nos está avisando, ¿verdad? Ya se siente más cansado, más deteriorado. Entonces, cada día está más cerca ese día. Entonces, yo le pido al Señor su gracia para prepararme, para procurar llevar muchas obras de misericordia, de amor. Entonces, pues le pido al Señor su gracia de ir preparando cada día, eh, ir como puliendo cada día un poquito más ese deseo de hacer bien las cosas, de ofrecerlas al Señor. Pero sí, estaba reflexionando en eso y digo, siento que lo estaba haciendo como con mis fuerzas, como que, Señor, quiero hacer esto y te lo ofrezco, pero como que era yo la que quería hacerlo y ahora le digo, Señor, hazlo tú en mí, porque a ti te salen mejor las cosas. Yo en ese sentido veo que no ha fructiferado como debiera mis esfuerzos y escuchaba esa recomendación. Pide al Señor que sea Él el que obre en ti, el que hable en ti, el que trabaje, el que no porque no tengamos el deseo ni lo queramos hacer, sino todo lo contrario, porque Dios todo lo hace bien y yo siempre soy imperfecta. Entonces, pues esa es como mi petición al Señor en estos días, de que el Señor me ayude a prepararme, que realmente yo muera a mis gustos, a mis deseos, y como decía en una catequesis anterior, pídele al sacerdote, ¿verdad? Que les enseñe en qué trabajar pues, o cómo trabajar en la humildad, ¿se recuerdan? Y yo fui y le dije al sacerdote, ¿verdad? Instrúyame, dígame qué debo de hacer. Y decía eso, ¿verdad? Pídele al Señor que te enseñe a ser humilde como Él y como su Madre Santísima. Entonces, pues ahí estoy, ¿verdad? Pidiéndole al Señor esa gracia de que sea Él el que me enseñe, el que me instruya y el que haga la obra en mí. Y pues yo creo que también hoy escuchaba precisamente un consejo muy hermoso del sacerdote y él decía, eh, él dice que su mamá, todos les compró un librito en la mañana para leerlo, dice muy sencillo, muy simple, dice, y lo que traía eran unas oraciones sencillas, pero los 10 mandamientos, y tenemos que recordarlos y leerlos todos los días en la mañana. Dice, estos son lo que el Señor me pide, cumplir su santa voluntad a través de obedecer sus mandamientos. Y en la noche otra vez a leer las oraciones y a leer otra vez los mandamientos. ¿Y en qué me equivoqué el día de hoy? Y dice, así lo deberían de hacer ustedes. Dice, yo desde chiquito lo hacía. Dice, y lo sigo haciendo. Yo dije, qué buena esta recomendación para nuestra familia. Si nosotros les estamos constantemente inculcando el obedecer la ley de Dios, el amar a Dios, el amar a su prójimo, pues yo creo que va a ser más difícil equivocarse tan fácilmente. Entonces, de esa manera ellos comienzan a poner la ley del Señor en su corazón, pero que no sea por cumplir la ley, sino por amor al Señor. Entonces, pues bueno, yo creo que esa es mi tarea en estos días. Quiero ponerlo en práctica con mis hijos, que ya son adolescentes y jóvenes. Son nobles, pero yo siento que hay que trabajar, de esa manera, ir siguiendo formando la conciencia en sus corazones para que no minimicen las faltas, los pecados, sus debilidades, sino que a través de eso pues busquen la santificación también de sus vidas. Ay, a lo mejor y me extendí, perdón, pero Bueno, es ya mi nos compartir. emocionamos y nos tomamos el tiempo que, que nos perdonen nuestros hermanitos, pero bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, también en el inciso C donde dice el Adviento es un tiempo de espera y preparación. ¿Qué debo hacer para, bueno, cómo puedo ayudar a que toda mi familia y comunidad se preparen mejor? Pues bueno, aquí nuestra hermana Maya nos recuerda. El día de mañana tendremos nuestro retiro de Adviento de 5 a 8 de la noche
igual les estaré compartiendo aquí el link en la página de la casita de oración, pero es en nuestros canales oficiales de Facebook y de YouTube en Apostolado de la Nueva Evangelización. No se lo pierdan, de verdad, es un regalo hermoso y pues ahí nos vemos, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Y pues también el domingo, todos los sábados, tenemos el programa de Tarde Te Amé con nuestra madre fundadora, Catalina, nuestros padres fundadores, Padre Renzo, Catalina y nuestro director general del ANE, que se llama Tarde Te Amé, todos los sábados a las 6 de la tarde, pero por esta ocasión, porque tenemos el retiro de Adviento, se transmitirá el domingo a las 6 de la tarde. Entonces, pues los esperamos, hermanos. Aquí en este canal yo les pongo los links para que puedan dirigirse ya sea a YouTube o Facebook y puedan seguir creciendo, creciendo en la espiritualidad para que podamos ser mejores seres humanos y de esa manera mejores cristianos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra catequesis y vamos a las concordancias del Evangelio con el catecismo. El canon 522 dice: la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo, anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Canon 523. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Mateo 3:3. Profeta del Altísimo. Lucas 1:7-6. Espero no equivocarme. Sobrepasa a todos los profetas de los que él es el último e inaugura el Evangelio desde el seno de su madre. Saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo, de conversión y finalmente con su martirio. Marcos 6:17-29. El canon 524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Lo vemos en Apocalipsis 22:17. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Reflexionando con la Gran Cruzada, con el libro Hijos de la Luz, número 53 de este apostolado, dice: traten de imitar a Juan, que bautizó con agua y allanó el camino, que habló en mi nombre, que me reconoció primero, que no miró autoridad alguna más que la de Dios y que selló con la entrega de su vida su misión. Ahora les corresponde a ustedes como a Juan preparar los caminos, ofrecer a todos la posibilidad de conocer mi insondable misericordia. Ella será alivio para las almas agobiadas por el pecado. Ah, Y con la virtud del mes, en diciembre practicamos la caridad. Esta semana veremos el canon 1822 que dice lo siguiente: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. y la Gran Cruzada nos dice al respecto en el libro Bienaventurados ustedes, número 138. Den gracias con todas sus fuerzas y sean míos más que hasta ayer. Pídanme que los libere de sus faltas diarias, habituales, de todo lo que, perdón,
habituales, de todo lo que pueda haber de malo en ustedes, y yo lo haré. Traten de multiplicar los actos de caridad pensando que me contentarán. Traten de vivir en paz. Si es necesario, huyan de aquello que les roba la paz. Sean buenos los unos con los otros. Quiero hacer un paraíso de cada corazón. Ay, qué hermoso. Y con los propósitos semanales, con el Evangelio, revisaré con verdadero detenimiento cuáles son los montes que debo allanar, motivos de orgullo, soberbia y vanagloria personal, y los valles que debo elevar, inseguridades, temores e incompetencias en mi vida para preparar la llegada de Jesús trabajando con esfuerzo en esas áreas de mi personalidad. Con la virtud del mes, esta semana me esforzaré más en la oración y en los ayunos. Pediré la conversión, el mayor compromiso y la perfecta comunión entre todos los hermanos del ANE. Seré más generoso con mis limosnas. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestras consagraciones a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Los que puedan, se ponen de pie. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón. Oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi madre y señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues hemos terminado con nuestra catequesis. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpen todo el retraso que tuvimos y bueno, los pequeños contratiempos. Aquí la máquina me decía que no estábamos transmitiendo en Facebook, mi teléfono se detuvo, entonces pues son cosas que pasan, hermanos. Ahora sí que estamos trabajando y bueno, el Señor lo tome en cuenta, ¿verdad? Todos estos fallas y pues también invitarlos que si alguien gusta unirse a nuestro grupo de comunicación, estamos sobre todo jóvenes, ¿verdad? O gente que no le tenga miedo a a todo lo que es
pues el internet, todas las redes y bueno, hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Entonces, como nos decían también el domingo, ¿no? Todos por el bautismo somos evangelizadores. Todos tenemos la labor de hacer llegar el evangelio a todos los lugares, a quien más lo necesite. Entonces, esta es una buena oportunidad, hermanos, compartiendo estas catequesis, ayudando a que estos mensajes lleguen a quienes tengan que llegar, a quien el Señor permita que les llegue. Pues un abrazo fuerte, Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Amén. Pues igual, como decía el mensaje de nuestro Señor en la Gran Cruzada, dice, ahora les corresponde a ustedes como a Juan, preparar los caminos, ofrecer a todos la posibilidad de conocer mi insondable misericordia. Ella será alivio para las almas agobiadas por el pecado. Pues llevemos esa buena nueva a todos los que tienen tiempecitos sin la gracia de la confesión, que se van a liberar, que se van a sentir eh, livianitos, en alegría, en paz. Y pues bueno, preparar nuestros corazones para recibir a nuestro Señor que ya viene. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta el próximo viernes. Hasta pronto.